Pues de mucha satisfacción, ¿no? Es en cierta manera también de un poquito de orgullo, ¿no? Pues de haber pasado por aquí, de ver que, bueno, han sido 2 años en lo deportivo muy interesantes bajo mi punto de vista, pero yo creo también cuando estamos en este mundo y sobre todo en la situación que yo he estado, uno siente que más allá de lo deportivo, que evidentemente era mi responsabilidad y mi profesión, ¿no? Percibir que vuelves y que se acuerdan de ti y que te recuerdan de la manera que ayer, bueno, sobre todo pues, personas con las cuales he trabajado dijeron lo que dijeron y piensan como piensan, pues uno tiene una gran satisfacción, ¿no? Y también os tengo que reconocer que a mí me da mucha alegría y mucha satisfacción y orgullo también que con actos como el de ayer lo que estamos generando es pues una visibilidad mayor de la enfermedad, que como sabéis es mi objetivo, ver a la gente de la asociación, a AELA, pues haber conocido también a 2 compañeros nuevos de enfermedad, pues hizo que ayer a la noche cuando me metí en la cama tenía la sensación de día fantástico, ¿no? Bueno, a ver, el problema que tenemos en este país, por suerte para unas cosas, pero problema para otros, es que hay muchas circunstancias, leyes, ayudas que están diseminadas o dispersas por comunidades, ¿no? Yo, sinceramente, desde mi posición, lo que siento es que temas de salud que nos incumben a todos, porque yo siempre digo, la ELA, como todas las enfermedades, no saben de ideologías, no saben de procedencias ni de colores, entonces es algo que nos incumbe absolutamente a todos, ¿no? Yo quiero pensar o creo que sería mucho más efectivo y sobre todo mucho más justo que no nos condicionase en qué comunidad estamos, para tener unas ventajas o unas desventajas. O sea, yo creo que un problema como es el de salud, tan vital, pues requiere, vamos a decir, de unos pactos y de unas leyes y de unas ayudas, yo creo que estatales, ¿no? Para que todos, en definitiva, nos sintamos uno más, ¿no? Bueno, la realidad es que el tema económico lo tapa prácticamente casi todo, ¿no? Porque es lo que condiciona el día a día de la mayoría de mis compañeros, ¿no? Que lo que van percibiendo es que, además de ser diagnosticados o tener una enfermedad como la ELA sin cura, con una esperanza de vida entre 3 y 5 años media, pues le tienes que sumar ese estrés de sentir que estás, no sé si decirlo, necesitando unos recursos económicos que en muchos casos esa familia no te puede dar, ¿no? Entonces creo que esto condiciona también mucho las decisiones, el estado de ánimo de un enfermo, ¿no? Y yo creo que esto no lo deberíamos de permitir, ¿no? O sea, que al final, sobre todo, uno no nos deje o tome la decisión de marchar de este mundo porque siente que es un problema económico para la familia, ¿no? Hay 1000 razones, yo siempre digo, y todas muy respetables, solo faltaría de decidir en un momento dado, pues mira, hasta aquí, ¿no? Pero a mí me da mucha pena, sinceramente, y creo que no lo podemos permitir, que uno tome esa decisión como consecuencia de un tema económico, ¿no? Claro, son diferentes en las comunidades, pues muchas veces el primer problema que nos encontramos es todo el tema burocrático, ¿no? Que nosotros, más allá de pasar un tiempo importante, en mi caso, por ejemplo, año y medio, de los primeros síntomas hasta que te diagnostican, es necesario, vamos a decir, ese tiempo muchas veces porque al final te acaban diagnosticando la ELA
cuando están convencidos de que es ELA y sobre todo como consecuencia de descartar que son otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, claro, ya le sumamos a un tiempo grande de incertidumbre, otro tiempo también grande y diferente, depende de qué comunidades, pues para que te asignen tu incapacidad laboral, tu discapacidad, tu nivel de dependencia. Entonces, ¿por qué tenemos que añadir ese estrés extra, ¿no? Creo que ya es suficiente, vamos a decir, percibir y saber que tienes ese diagnóstico, ¿no? Que te han acotado tu esperanza de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a hacer unas leyes que en un momento dado te den de forma automática eso que después de muchos papeleos, de mucho estrés, te acaban dando en unos sitios a los 3, 4, 5 meses, en otros a los 6, 8 meses y a veces incluso en algunas comunidades más tarde, ¿no? Entonces creo que eso es lo que es el primer problema que nos encontramos, vamos a decir, ¿no? Y que creo que no es difícil de solucionar. Pues de momento no porque lo que estamos en el trayecto, vamos a decir, de visibilizar, ¿no? De a través vuestra de los medios de comunicación, y vuelvo a agradeceros esta entrevista y este tiempo y este espacio que nos dais para dar a conocer realmente la enfermedad, ¿no? Porque yo lo decía ayer, ¿no? Yo siempre he creído que hay mucha más gente buena en este mundo que mala y que en un momento dado te quiere ayudar, pero claro, para poder ayudarte tiene que ser conocedora de qué enfermedad es, de qué consecuencias tiene y sobre todo, en este caso, por desgracia, de la cruda realidad de la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, realmente yo creo que a nivel anónimo la gente está cada vez más concienciada y estamos en ese proceso, ¿no? A partir de ahí, yo lo que espero que en este tiempo también los políticos, los que realmente pueden cambiar algo, ya nos han escuchado, estoy seguro, pero que no se quede en esa escucha. O sea, yo creo que necesitamos ya acciones, ¿no? Acciones y realmente que algo cambie en beneficio de los pacientes de ELA, ¿no? Yo sinceramente espero no necesitar pues tener que salir a la calle y tener que protestar, ¿no? de otra manera, ¿no? Pero sí creo que si en un momento dado nosotros tenemos que salir a la calle, no vamos a ser 4.000 afectados, no vamos a ser incluso las familias de los afectados, 20, 25.000 personas, no. Estoy seguro que se nos van a unir a ese equipo y nos van a hacer sentir mucho más fuertes y que se nos oiga de verdad a mucha gente, ¿no? Porque al final yo lo que realmente percibo en este tiempo que llevo transmitiendo la realidad de esta enfermedad y de la situación de la mayoría de mis compañeros, vuelvo a repetir, es que la gente se queda impactada. O sea, primero ya por las propias consecuencias de la enfermedad, ¿no? Es decir, joder, no tiene cura, tiene esta esperanza media de vida. Si además le unimos esa problemática, sobre todo económica, para poder ir manteniendo la enfermedad, la gente, yo estoy seguro, si es que necesitamos esas acciones, van a estar con nosotros. Yo creo que muchos de ellos, ¿no? Pues a ver, a mí los doctores allí en Barcelona me dicen que los últimos años se está investigando más en España, ¿no? En el mundo hay investigación, o sea, yo también desde mi ignorancia, pero sí tratando de reflexionar y con un poco de sentido común, ¿no? Lo que percibo es que este tipo de enfermedades, vamos a decir que tienen una dificultad añadida. O sea, no es casualidad que estas enfermedades que están relacionadas con la neurodegeneración, con la mente en cierta manera, no se les haya encontrado una solución aún. Hablamos de la ELA, hablamos del Parkinson, hablamos del Alzheimer, ¿no? Son enfermedades que cada vez están más a la orden del día porque cada vez vivimos más tiempo, pero claro, ¿en qué condiciones vivimos? Entonces yo creo que, no sé si decir la palabra priorizar, pero sí por lo menos prestarles una atención mayor de la que les prestamos a día de hoy a este tipo de enfermedades, porque en definitiva
cualquiera puede ser diagnosticado y vemos que hay mucha gente que está diagnosticada con este tipo de enfermedades. Entonces, la forma, vamos a decir, si es difícil, vamos a encontrar esa solución, lo que está claro es que le tenemos que dar más recursos y más tiempo para encontrar esa solución, ¿no?, a este tipo de enfermedades. Yo creo que el talento está. Estoy seguro que en este mundo ya hay esas personas, esos investigadores capaces de encontrar esa solución, ¿no? Pero también creo que lo que necesitan, que para desarrollar todo ese talento que tienen, puedan tener esos recursos. Entonces, en relación a la ELA, me dicen que se está investigando más, pero se necesitan más recursos económicos, sobre todo públicos, ¿no? Hay un estudio reciente que dice que en la ELA el 80% de los recursos económicos son privados, los que van a la investigación, solamente el 20% de esos recursos son públicos. Entonces, ya digo, creo que este tipo de enfermedades necesitan de una atención mayor de la que están teniendo y además en beneficio de todos, ¿no?, en general. Pues la reacción, vamos a decir que no fue un impacto grande. Es verdad que mi mujer y yo fuimos en moto al hospital, la vuelta ni cruzamos palabra, yo creo que pasamos en casa 2 o 3 horas, bueno, pensando, ¿no? ¿Qué es esto? Realmente, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando, ¿no? Pero yo digo que no fue un impacto grande y creo que hay, digo, 2 razones. Una es que yo ya sentía que algo grave estaba pasando en mi cuerpo, estaba relacionado con algo neurodegenerativo, porque yo ya venía haciendo un seguimiento con los neurólogos, ¿no? No tenía muy buena pinta, no sabía qué era, pero no tenía buena pinta. Segundo, también yo digo que creo que mi forma de ser, evidentemente condicionada pues, por haber vivido en un mundo, como digo yo, en una montaña rusa continua, ¿no?, que todos en general en la vida, o la mayoría, tenemos esta sensación, ¿no?, porque la vida es un poco esto, ¿no?, subidas y bajadas, ¿no? Cuando estás arriba intentar no creerte más de lo que eres, y cuando estás abajo tener la capacidad de no hundirte y de superar, ¿no?, esos momentos. Pero quizá en el deporte aún, vamos a decir que eso es más continuo, ¿no? Al final, este domingo has ganado y puede ser un fenómeno, y al siguiente miércoles resulta que pierdes o has cometido un error y eres un desastre, ¿no? Y además te lo hacen saber. No es que lo sientas, sino que mucha gente pues, te lo hace saber, porque al final estás expuesto a ese público, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia también a mí me ayudó. Pero creo que la clave de todo, por lo menos yo lo siento así, es que yo de forma natural, desde ese primer día, acepté la enfermedad también como parte de mi vida, de la misma forma que había aceptado pues, otros momentos de frustración, de dificultad en esa trayectoria deportiva, pero también momentos exitosos, ¿no?, durante toda mi vida, ¿no? Entonces nunca me había preguntado por qué me había pasado a mí todo eso. Tampoco me lo pregunté cuando obviamente me dieron el diagnóstico, ¿no? Y entonces, bueno, creo que la clave, vuelvo a repetir, es aceptar algo en tu vida que tú ya no puedes ni controlar ni cambiar. Entonces, a mí lo que me ha dado la posibilidad desde ese primer día, y sé que muchos de mis compañeros y muchos de enfermos necesitan, vamos a decir, un tiempo, un duelo para superar esa situación, yo de forma natural, lo cuento como lo siento y como fue, pues acepté, y lo que he sentido y he percibido es que me ha dado la posibilidad de jugar unas malas cartas que tengo a día de hoy, pero de la mejor forma posible, ¿no? Y sinceramente, al final, yo lo que percibo es que el primer beneficiado de ello soy yo, y como consecuencia mi gente más cercana, mi gente más querida, ¿no?, que está pendiente de mí, ¿no? Básico y diría yo imprescindible. O sea, yo creo que estamos en un país que no he vivido en otros países, pero percibes muchas veces, ¿no? Yo creo que este es un país que evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar, pero yo creo que es un país que la familia ha tenido mucha fuerza, y esto sí creo que es bastante
extensivo y global, no en una comunidad ni en otra menor o peor. Yo creo que tenemos un país donde la familia obviamente ha sido una estructura básica, ¿no? Y nuestros padres, sobre todo, yo creo que nos han inculcado que la familia era, vamos a decir, la base, y que sobre todo en los momentos de dificultad la familia no iba a fallar, ¿no? Entonces, poder percibir esto, poder sentir esa unión, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a un enfermo de ELA, ayuda muchísimo a cualquier enfermo, ayuda muchísimo a una persona en dificultades, ¿no? Al final, sentirte arropado, si además te sientes arropado por esa familia, por esos hermanos, por esos padres, por esos cuñados, por esos suegros, pues esto es impagable, es impagable. Pues yo allí en el mes de enero, o sea, hace ya 4 años, enero del 18, yo empiezo a sentir, vamos a decir, que ese cansancio que ya te produce el estrés de ser primer entrenador y pensar 24 horas en fútbol, día y noche, empecé a sentir un cansancio extra. Esta sensación, sabéis que me gustaba, muchos me conocen y me han visto con la bicicleta por aquí en mis ratitos libres. Yo tenía como hobby la bici, ¿no? Me venía muy bien además para intentar desconectar un rato, ¿no? del fútbol, aunque a veces tampoco lo conseguía encima de la bicicleta, ¿no? Y me acuerdo que ese mes de enero y tal, vamos a decir que lo que hacía habitualmente era pues coger un ratito después de comer la bicicleta, los días un poco más cortos, pero disfrutaba un rato, y lo que me pedía la cabeza era: Juan Carlos, túmbate en el sofá, descansa. Y mi cabeza le pudo a mi cuerpo, ¿no? y a mi orgullo y a mis ganas de hacer esa actividad, ¿no? Entonces yo ahí me empecé a preocupar un poco, ¿no? Vamos a decir que la preocupación mayor llegó ya primavera, a finales de la temporada, cuando yo, bueno, el día larga, un poquito mejor de clima, días soleados, bueno, empecé a salir un poquito en la bicicleta, y a diferencia de otras temporadas o de otros años, en vez de progresar en cuanto estás unas horas encima de la bici, en cuanto haces unos kilómetros, lo que sentía era que se acumulaba el cansancio. Incluso yo empecé a darle un poquito más de tiempo entre salida y salida, y no cambiaba. Esta sensación de acumular cansancio en vez de progresar, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya empezaron a aparecer los síntomas visibles, pues un dedo empieza a funcionar a diferente ritmo que el resto, fue este dedo de la mano izquierda. Bueno, incluso yo lo achaqué a una caída que había tenido unos días antes en bicicleta. El neurólogo, de la misma forma que aquel verano no fue capaz, porque no tenía suficiente información para diagnosticarme ELA, me acuerdo que cuando le dije que yo lo achaco a una caída que he tenido, y él me dijo de forma muy rotunda: eso no tiene nada que ver con tu caída, eso es parte de tu proceso. Bueno, pues era así. Entonces, bueno, yo digo que es una enfermedad a veces engañosa, ¿no? Muy sibilina, porque yo ahora mismo estoy aquí, hombre, si me miro las manos evidentemente están afectadas, pero estoy sentado, estoy haciendo esta entrevista, yo no me siento enfermo. A día de hoy aún yo no me siento enfermo, me siento Juan Carlos Unzué como lo era hace 2 o 3 años antes del diagnóstico. Entonces, claro, ¿qué ocurre esto también? Que dices, si te acaba engañando entre comillas, porque como estoy quieto, no me siento enfermo, me quedo cada vez más quieto. Entonces, más tiempo sobre todo. Claro, ¿qué ocurre? Que hoy estoy así, pero paso mañana voy a estar peor, y dentro de una semana voy a estar peor, y quizá estas cosas que hoy puedo hacer de forma limitada, dentro de una semana no los puedo hacer. Entonces, claro, tienes que jugar con el equilibrio y en un momento dado decir, vale, estoy cómodo, me siento bien sin sentirme enfermo, pero tengo que activarme, tengo que aprovechar el tiempo, ¿no? Dentro de mis limitaciones, y como veis, en ello estoy, ¿no? Mira, yo al Celta y a las personas que me trajeron aquí, que fueron Felipe, fueron Antonio, fue el presidente, evidentemente, a las 3 personas que hicieron más fuerza,
los tres me conocían de épocas anteriores, Antonio y el Presi pues de la época como segundo de Luis, y Felipe porque habíamos sido compañeros, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que lo que va a prevalecer es el agradecimiento a darme la posibilidad y a tener esa confianza de darme un equipo como el Celta de Vigo en primera división como entrenador y darme esa responsabilidad. El resto evidentemente está ahí. Yo tengo la sensación, pero nunca la vamos a saber, de que este era mi equipo, que ese equipo con 3, 4 cambios hubiese generado una mejora y nos hubiese dado la posibilidad, ¿no? Pues quizá de esas expectativas que ya ese año, que no era un año fácil porque se venía de éxito, esto suele costar y el histórico de este club así lo hace saber, ¿no? No era un año fácil, pero yo me sentí como entrenador, y lo dije ayer, ¿no? Yo me sentí seguido por los jugadores. Eso es importantísimo. Al final tú vienes con una idea y tú sientes que el jugador no le acabas de convencer, no trata de ejecutar en el campo lo que obviamente hemos trabajado durante la semana, entras en dudas, pero yo no tuve dudas, porque ellos desde el primer momento dijeron: queremos ir con tu idea, queremos que esto nos dé los máximos éxitos posible, ¿no? Y ya te digo, tengo esa sensación, pero no la vamos a saber nunca, de que ese era mi equipo, de que con unos pequeños cambios se podía haber mejorado sin ninguna duda esos resultados, ¿no? Yo tengo también la sensación de orgullo porque dentro de ser un año complicado, nosotros estuvimos con la posibilidad de entrar en Europa hasta la jornada 32, 33, o sea que realmente no estuvimos nunca metidos dentro, eso es cierto, pero siempre con esta sensación de que lo teníamos ahí, ¿no? Y eso también el vestuario lo percibía, ¿no? Y lo tratábamos de aprovechar como motivación, ¿no? Después sí es cierto que en la parte final de la Liga, los últimos 4 o 5 partidos, quedó una sensación un poco pues de desinflarse un poco el equipo, posiblemente yo mismo, y no quiero poner excusas, ¿no? Pero está claro que no ayudó también el ser conocedores ya dentro del entorno de que yo no iba a seguir el año siguiente, ¿no? Creo que eso al final como mínimo no ayudó seguro, ¿eh? Pues a ver, mira, yo lo he dicho en alguna otra entrevista, ¿no? A mí la verdad es que cuando llegó el Chacho Coudet me gustó muchísimo el equipo. En cierta manera quizá porque había fases del partido que me recordaba un poco a lo que nosotros habíamos tratado de ejecutar. Me pareció un equipo con muy buena intensidad, pero con una capacidad para también tener el control del partido, vamos a decir, conseguir hacerle daño al rival a través de jugar mucho en campo rival, ¿no? Pero después lo que he percibido un poco es que ha habido un momento o momentos, vamos a decir, de esa temporada y de esta, que se ha jugado, yo creo, un poquito más largo. El equipo le ha costado un poco juntarse para ya no solamente ser efectivo, bajo mi punto de vista, en lo que es el control del partido, que sí, en poder llegar más veces y jugar más veces en campo rival, sino también incluso para la presión tras pérdida, que para mí es importantísima. Claro, para poder hacer una presión tras pérdida arriesgada pero efectiva en campo rival, tú tienes que tener al equipo muy junto. Si empiezas a jugar un poquito más largo, evidentemente asumes unos riesgos menores cerca de tu portería, que eso te va a garantizar también recibir algún gol menos en contra, pero también pierdes un poco de eficacia, bajo mi punto de vista, vuelvo a decir, en esa capacidad para recuperar rápido la pelota y para poder hacerle daño rápido al rival, ¿no? Entonces, bueno, ahora veo que el equipo ha cogido otro punto otra vez de equilibrio interesante. Veo un equipo que no es fácil de doblegar, que le está costando al rival más hacer gol, y ellos al final es cierto que el perfil de jugador que se está firmando, no estos últimos años, ya hace unos cuantos años, el perfil de jugador que sale incluso de la propia cantera, es un perfil de jugador que se siente más cómodo con la pelota, que se siente más cómodo cerca del área rival que del área propia. Y evidentemente el equipo pues aún sigue contando con jugadores en la parte de arriba, de medio campo para arriba, trascendentes.
Empecemos por Iago Aspas, sigamos por Bryce, está ahí Denis, están jugadores nuevos que han ido llegando también. Vamos a decir que yo creo que es un equipo que se encuentra mucho más cómodo con la pelota que sin la pelota. Pero creo que es importante que el Chacho haya conseguido que esa capacidad, vamos a decir, ofensiva se le sume ese puntito de equilibrio y de seguridad también, ¿no? Para recibir los menos goles posibles, que al final también es cierto que te da la posibilidad pues, de sacar buenos resultados, ¿no? Yo diría que más que orgulloso estoy muy contento por él, porque creo que lo dije ayer, ¿no? Y él lo ha dicho muchas veces, yo creo que es el tipo de paso de chico joven de la cantera a primer equipo ideal, y sobre todo ideal más allá de sus capacidades, que las tenía, pues si no, no tienes esa posibilidad de llegar al primer equipo, es su actitud. O sea, yo creo que obviamente percibir que un chico con esas capacidades, pero además sumado a su gran actitud de adaptación a la situación, de en un momento dado hay que bajar al B, es el primero casi que te lo podía, competir con el B, competir con el primer equipo cuando el míster lo necesitaba. Yo creo que ese es un gran ejemplo para el resto de chicos jóvenes que vienen de la cantera, que pregunten cómo lo hizo, que le pregunten a él cómo se comportó, ¿no? Porque creo que les facilitará, como se ha facilitado Bryce, ya no solamente el llegar, que como les decía ayer no es fácil, pero lo consigue mucha gente. Yo creo que la gran dificultad de un deportista, en este caso de un futbolista profesional, no es llegar, sino mantenerte. Y yo lo que veo es que, claro, para mantenerte, si tú crees que con lo que has hecho con 19 años te va a dar toda tu carrera, no. Tú tienes que tener la sensación, la ambición de que cada año tienes que mejorar en algunos aspectos y aprovechar ese entrenador que tú tienes, qué me puede aportar ese entrenador y de qué forma yo puedo ser un poquito mejor. Pues creo que Bryce lo está consiguiendo porque vamos a decir que esa capacidad de hacer gol, de dar pases de gol, que es muy importante en un equipo, la tiene y además está apareciendo, si cabe, en estos últimos tiempos un poquito más, ¿no? Pues a ver, yo creo, como decíamos antes un poco, que estamos en el deporte acostumbrados, además desde muy jóvenes. Yo creo que interiorizamos una serie de valores, una serie de formas de hacer en una edad muy temprana, que cualquier otro profesional muchas veces está a esa edad dudando en qué quiere ser en la vida, ¿no? Nosotros ya hemos decidido por nuestras cualidades, por la progresión que existe en tu etapa de formación, que de pronto tienes que tomar decisiones importantes, claves, que te van a ayudar o que van a hacer posible que tú llegues al primer equipo o a ser profesional del fútbol, ¿no? Entonces yo creo que ese crecer rápido, esos valores que interioricé yo a través del deporte, creo que ahora me han ayudado. Pero también os diré, ayer no lo comenté, no es imprescindible. O sea, quiero decir, la gente puede pensar, ¿qué pasa? ¿Que solamente los deportistas pueden superar situaciones difíciles, pueden llevar, como lleva Juan Carlos Unzué, la enfermedad? No, no es imprescindible. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque lo he podido percibir en otros compañeros de enfermedad, que incluso en fases más avanzadas, en una situación mucho más complicada que la mía, comunicándose a través de sus iris y una pantalla, alimentándose a través de una sonda, estando en este mundo porque le han hecho una traqueostomía y sigue vivo a través de un respirador, siguen teniendo una sonrisa, siguen teniendo una actitud de vida y sobre todo lo que me transmiten es ganas de seguir en este mundo, porque la vida merece la pena a pesar de todas esas limitaciones, ¿no? Entonces, esos compañeros míos no han sido ni futbolistas ni deportistas profesionales en la mayoría de los casos, y tienen esa capacidad, tienen esa actitud. Entonces, yo ayer lo decía, ¿no? Creo que estamos desaprovechando un gran mensaje para la sociedad en general, ya no digo para los afectados de ELA. Yo te puedo asegurar que cada día que estoy con uno de esos compañeros, y ayer conocí a otros dos de ellos aquí en la sala, lo que siento es admiración por ellos, y en el fondo me inspiran.
Entonces, ver ayer a Teresa, ver ayer a Marcos y verlos que uno ya con 6 años con la enfermedad y a pesar ya de una limitación, como digo, mayor, estaban con una sonrisa y les ves la actitud y Teresa no se quitó la sonrisa todo el rato que estuve después de la charla con ella, ¿no? Entonces, creo que eso lo estamos desaprovechando y no estamos tan sobrados de mensajes de este tipo en general en nuestra sociedad y en nuestro país, ¿no? Vale. Oye, pues yo con esto...